84, 35. Dígame qué hacemos. Yo no quiero presionarlo. Después que estén diciendo que sí, que no, que también, que tampoco, que... Otro más, otro más. 38. Tú no sé saber. 12 hacemos. Bueno, eso se acaba el Zoom. Apareció otro. ¿Está bien el Zoom o está con problemas? Está bien. ¿Qué? $38, de nuevo. Parece que han salido, el Zoom los ha sacado y vuelto. ¿Qué hacemos? Dígame. Estoy a su disposición. Nos faltaba un poquito para terminar este. Y lo he modificado. Como estamos con el paro, tengo más tiempo. Y lo he modificado. 39, 40. ¿Quieren hacerlo rápido? Lo hacemos rápido. ¿Qué quieren? ¿Quieren verlo el viernes? No lo vemos el viernes. Lo dejan para la próxima semana. Lo que ustedes me digan. Otro más. Basta más llamas. Parece que el Zoom no está inestable, ¿no? Porque éramos ya 40 más 1, 41 y ahora son 40. Increíble es esta foto, ¿no? Me dijeron, mire, ustedes dijeron, no, es un gradiente térmico. Algo de térmico debe tener, pero también tiene esa radioactividad. Miren, qué bárbaro, qué incidencia tendrá esto. Y miren cómo habían sido las corrientes en el Pacífico. Wow. Bien, ¿qué dicen? ¿Continuamos o no continuamos? Va a pensar, tienen que querer, tengo ganas. Estaba queriendo dormir una siesta y vine. Acá hay un chat. Continuamos, ingeniero. Bueno, dale. Mire, vamos a ir un poquito, hay más, hay 44 y 46. Wow.
Vamos. Miren, miren lo que es este motor de pistón. Este motor es de fines de la Primera Guerra Mundial, en 1916, 17 debe ser. Está equipado para la guerra. De este elemento, lo que hay hoy en día, no hay caramba, hay alta diferencia. A ver, vamos a ver los turborreactores. Y lo que les decía, el tema del ruido y de la velocidad, aquí lo he dejado un poquito más clarito. Y en terapia el empuje, y también esto lo he escarbado un poco más. Bien, miren, el concepto este concepto de acción y reacción es la tercera ley de Newton. Y efectivamente, este empuje se realiza de esta forma, la reacción. Bien, pero la reflexión esta no es la propulsión de una turbina, tercera ley de Newton. Por cada acción habrá una reacción diferente, opuesta y de la misma intensidad. Si se quiere mover el avión de 10, obviamente que tengo que tener 10 como empuje. Ahora, este es el elemento que utilizan para dimensionar las turbinas, para conseguir el empuje, en función de la nave. Ahora, miren, miren qué interesante que es. Si no tengo las alas, se vuelve un misil. Pero con las alas, el misil se va y cae. En cambio, este puede tener un desplazamiento horizontal. Y ese es el concepto que utilizan para producir el desplazamiento de esta nave. Aquí se lo ve también clarito, miren, la fuerza de empuje, pero la sustentación, el peso, esto tiene que adaptar. Y entonces, ya lo han debido ver en mecánica de fluidos, el fluido viene, choca contra esto y va por el borde del ala y por la parte inferior. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que en función de que el recorrido sea mayor o menor, obviamente que si es mayor, en el tiempo va a haber más velocidad. Las diferencias de velocidades van a producir aceleración y van a aparecer las fuerzas estas de sustentación. Interesante. Esta nave, wow, qué grande, ¿no? Una insignia. Pero, miren, lo que tengo en la turbina, ya lo hemos visto en el ciclo de Schilling, que el concepto es admisión, compresión, combustión, escape, los 4 tiempos que tiene un motor alternativo. Eso es lo que ellos trataron de fabricar, pero de que el motor sea un motor de flujo continuo. Y obviamente que lo consiguieron. ¿Y cómo lo consiguieron? Ahí está la visión de los proyectistas. Miren, hasta las cámaras de combustión lo consideran como zona fría, y obviamente que es una zona fría, porque si bien las temperaturas podemos llegar a 350 grados, no es lo mismo que llegar hasta los 1500 que tenemos por acá. En la combustión tenemos 3000, acá la temperatura que soportan los salas de la máxima temperatura hemos visto que está en el orden de los 1500, 1600 grados de temperatura. Pero, ¿cuál fue el objetivo de estos señores? El objetivo de estos señores era de que la turbina, ¿sí?, tenga 2 etapas, como si tuviera 2 etapas la turbina. Donde la primera etapa, lo que voy a conseguir es de que pueda mover todo el trabajo del compresor. Y los remanentes, la energía remanente,
la entalpía remanente que pueda tener, la voy a utilizar, ¿sí?, en este empuje. Y entonces, para conseguir ese empuje, ven el tema de las tóveras convergentes, ¿sí? Entonces, aquí, por el cambio de sección, aparece un incremento de velocidad, y la velocidad, obviamente que con la masa del aire, produce un empuje, una fuerza. Ese es el concepto. Por otro lado, por acá tengo la admisión. La admisión entre el flujo, vamos a considerar de que, si bien la turbina en la que se mueve, la vamos a dejar quieta la turbina, y lo que vamos a ver son con las velocidades de entrada y de salida. Porque en función de esas velocidades es de que se va a desarrollar la utilización de esa energía que tengo en la tobera, que puede ser utilizada en la tobera. Es decir, la expansión 3-4, ¿sí?, menos el trabajo del compresor me daría el trabajo útil. Pero entonces digo, si el trabajo de la etapa de turbina es igual al trabajo de la turbina, todo el trabajo útil lo utilizo acá en la expansión. Ese mismo trabajo útil es el que voy a tener en una hélice para una propulsión marina, en un eje mecánico para tener un compresor, en un eje mecánico para tener un generador, y entonces le puedo dar múltiples aplicaciones. Nos estamos acercando lentamente a 50, 48. El que se sale, sale y vuelve, no va a haber problema. Hay unos problemas en la red. Entonces, lo que estábamos viendo es, si bien esto tengo un empuje, obviamente que no se va a transmitir como velocidad de vuelo. La velocidad de vuelo va a estar sujeto al peso y a las características constructivas del avión. Pero esa velocidad de vuelo es una energía cinética que puedo recuperarla en un difusor. Y entonces, en un difusor, ¿qué hago? Capturo esa energía cinética y la convierto en energía de presión. Y entonces el difusor sería una etapa más de compresión. Pero es parte del proceso. No es que me está apareciendo una energía extra, ¿no? Ustedes saben bien de que la energía se va a transformar, pero la energía calórica se va a transformar en energía mecánica, la energía mecánica que es parte de una energía interna, ¿sí? Y hay otra parte que es la energía cinética. Lo que vemos acá es precisamente eso. Esta energía mecánica la voy a tener en el eje, y hay una parte residual esta energía cinética es la que voy a aprovechar acá. Entonces, este ciclo queda bastante entendible por estas personas, y lo utilizan. Ahora, vamos a ver en el transcurso van a ver cómo piensan y cómo introducen esas reflexiones en la construcción de estos equipos, de estos motores. Los turborreactores son eficientes solo a velocidades supersónicas y son muy ruidosos. ¡Wow! Es por ello que la mayoría de los aviones modernos usan en su lugar motores de turbohélice a velocidades bajas o los turbofan. O sea, del turbohélice del turborreactor estoy pasando al turbohélice y al turbofan.
a velocidades altas, que consumen menos combustible y son más silenciosos. Bien. Aleluya, entró el 50. No, sale, entra, no sé. Bueno, no obstante, los turborreactores todavía son muy comunes en misiles de crucero de medio alcance debido a su gran velocidad de escape, baja área frontal y relativa simplicidad. Por este mismo motivo, su utilidad en otro tipo de vehículos es muy limitada. Bien, pero nos dio lugar a que podamos pensar. Y la turbohélice, después vamos a ver de que las aspas están limitadas, porque allá en la punta se crean vórtices y ¡pum! Se rompe. Entonces, ahí hay ciertas limitaciones. Para la compresión, miren qué interesante, se usan compresores axiales o centrífugos que comprimen grandes volúmenes de aire a una presión entre 4 y 32 atmósferas. Nuestras turbinas a gas estacionarias, dijimos que estaban hasta 20. Y para los ciclos combinados, las mejores eran entre 14 y 16 atmósferas, ¿no? Relación de compresión 16 a 1. Una vez comprimido el aire, se introduce en las cámaras de combustión, donde el combustible es quemado en forma continua. O sea, el fluido, ¿no? Al fluido, una vez comprimido, aquí debería ser fluido, ¿sí? Pero el fluido, en este caso, es aire. O si no, habría que ponerlo entre paréntesis. Creo que es mejor. Lo vamos a poner así, a ver, para que quede más claro. Una vez comprimido el fluido, entre paréntesis, aire, no, ya estaba. Se introduce en la cámara de combustión, donde el combustible es quemado en forma continua. Ok. Aquí. Wow. El aire a alta presión, imagínense 32 atmósferas, pero miren, tampoco es tan alta presión. Y no vamos más allá porque me puede apagar la llama. Cuidado, este es uno de los principales problemas. Te puede apagar la llama. En cambio, en las turbinas de vapor, lo que hago es, como estoy calentando, la energía la estoy transmitiendo de forma indirecta. Entonces no tengo problema con la llama. Y en las turbinas de vapor puedo pasar las 80 atmósferas. Pero 80 atmósferas, uy, tienes que tener mucho cuidado. Y entonces hay sistemas de protección para que, por cualquier motivo, cuando se produce el disparo de una máquina y no se puede evolucionar, es decir, ceder esa energía a las etapas de la turbina, salga directamente al aire porque se convertiría en una bomba. 80 PSI. Y entonces esas válvulas
tienen que ser muy, muy, muy bien y criteriosamente seleccionadas. Esto les comento porque en el 2011, 12, en septiembre del 2011, si no me equivoco, fue, o 12, estuve en Alemania, en Bochum, porque la válvula que teníamos del ciclo combinado, vimos que no era la adecuada y entonces se hizo fabricar una para soportar esas altas presiones. Y allí, estando allí, fuimos a ver las pruebas de recepción. Estando allí, antes que nosotros, había un grupo de chinos que también estaban haciendo lo mismo en la fábrica de estos señores. Haciendo las pruebas de recepción para una caldera que había sufrido un problema y había explotado. Miren, los chinos estaban haciendo una válvula de venteo en Alemania. Ellos tienen mucha tecnología, sin embargo, estaban haciendo. ¿Cuál es el tema? La calidad del acero. ¿Cuál es el tema de la calidad del acero? Su homogeneidad. ¿Sí? Y si se acuerdan, así hemos tocado el famoso la constante eléctrica de Poisson, el módulo elástico transversal sobre el longitudinal, que no debe pasar, que tiene que estar entre 0,28 y 0,30. Y eso me determina la calidad del acero. Y la calidad del acero se refleja en la etapa de la refinación del acero. ¿Qué tipo de horno utilizas? Los alemanes preferentemente utilizan el Siemens Martin, que es patente de ellos. Y lo utilizan muy bien, ¿no? Y además están los convertidores. Y también ahora viene el caso de el horno de inducción que tenemos acá en Santa Cruz, en el norte, en Buenavista, ¿sí? Las Lomas. Y están haciendo otra serie aquí en el parque industrial, también horno de inducción. Y el mismo Puerto Suárez con el tema del motor. Pero, si se acuerdan también, el proceso es de que el metal lo tienes que llevar al alto horno, del cual va a salir el famoso arrabio, donde tiene todavía impurezas. Y la característica del acero, en función del porcentaje de carbono de los elementos de aleación, lo vas a obtener en función de la refinación que le vas a hacer. Horno Siemens Martin, el convertidor y el horno de inducción. Está clarito. Aquí el problema son de que soporten estas presiones los materiales, pero obviamente que entre los ciclos Brighton, que tiene en los motores eléctricos 32 y 80, hay gran diferencia. Dos problemas tiene. El tema de los aceros y el tema de los pesos. Para la aviación necesito aceros livianos, ¿sí? Entonces no me puedo dar el lujo de tener tanta relación de compresión. Además de que no te alcanza. Pero, sigamos. Con alta es llevado a la turbina donde se expande el aire a alta presión y alta temperatura.
temperatura, con más energía, llega a la turbina donde se expande parcialmente para obtener la energía que permite mover al compresor. El mismo razonamiento que se usa en los turbocompresor de los automóviles, ¿no? Principalmente de los motores grandes. Fíjense, los motores de camiones de alto tonelaje tienen turbo. Y entonces, ¿qué es lo que hace el turbo? Mejora el rendimiento. ¿Por qué? Porque me inyecta el aire sobrealimentado. Ya tiene presión. Entonces, la compresión va a ser más fácil. El mismo concepto se utiliza para todas las máquinas de generación de electricidad. ¿Dónde se usa este concepto? En los policilindros. Y van a tener cuidado con estos turbocompresores el día que estén haciendo mantenimiento, porque los sellos son muy criteriosamente manejados por gente que conoce el tema del cambio del turbocompresor. ¿Por qué? Porque si le fallan los sellos, vas a tener fuga de aire caliente, y si por ahí hay una fuga de aceite más, se va a prender. Me dejo entender, ¿no? Porque el turbo, de un lado está el turbo que te está moviendo el eje, y por el otro lado hay otra hélice en frío que está metiendo el aire frío a los cilindros. Entonces, si tienes algún problema de fuga de aceite con la alta temperatura del escape, cuidado, se te va a prender y vas a tener un siniestro, vas a tener un incendio. Y no lo vas a poder controlar. Cuidado. La energía disponible del fluido pasa por la tobera que lo acelera hasta la velocidad de salida. Bien. En este tipo de motores, la fuerza impulsora o empuje se obtiene por la variación de la cantidad del movimiento, que según la tercera ley de Newton establece que toda acción conlleva una reacción igual de sentido contrario. Esta parte es la que he agregado. Al propulsar grandes volúmenes de aire hacia atrás a una gran velocidad, se produce una reacción que impulsa la aeronave hacia adelante. Actualmente estos motores alcanzan empujes de hasta 50 toneladas. Machotes. Comparación con otros motores. Este tipo de motores es ampliamente utilizado en la aeronáutica, dado que presentan ventajas frente a los motores alternativos. Más potencia. Es más eficiente en consumo de combustible. Es sencillo y tiene menos partes móviles, o sea, su mantenimiento. Tiene mejor relación peso-potencia. Le saco mucha potencia. Requiere menos mantenimiento. La vida útil es más prolongada. O sea, tienes una serie de factores que sí te permiten pensar de que la rentabilidad del ciclo está garantizada. El incremento de la relación de compresión. Ya sabemos, cuanto mayor es la distancia entre dos isobaras o el agregado de la combustión, mayor es el rendimiento del ciclo recto. Esto ya se los he dicho, lo he vuelto a colocar de otra forma. ¿Por qué? Miren, esta es la relación de compresión entre 1 y 2 que la defino por diseño. ¿Cierto? Bien. Esta línea en celeste es el ciclo real. Por un momento lo vamos a dejar de lado, pero lo que me interesa es ¿qué es lo que pasa entre dos isobaras? Esta isobara entre 2, 1,
Es la misma relación de compresión entre 3, 2. ¿Cuál es la diferencia? De que esta diferencia de temperatura ha sido agregada al fluido por efecto de la combustión. Y al agregar esta temperatura, esta combustión, y por consiguiente la temperatura, cuando efectúa el salto de la turbina, miren, la diferencia obviamente que está en el trabajo útil. Y ese trabajo útil, cuanto más alta es la temperatura, ustedes se pueden fijar, acá, o acá, miren, acá, más alta la temperatura, más diferencia hay entre esto. Es decir, es como las isobaras se fueran separando por efecto de la temperatura. Y cuando hago un balance energético, ¡bam!, empiezo a utilizar mejor el calor. Porque el rendimiento, miren, vamos a considerar que esto esté en línea fina. Vamos a considerar que sea 1300, 1500 grados de temperatura, la temperatura límite actual. Y que este sea los 950, 930, 50, la temperatura de Fahrenheit. Vamos, la temperatura de Fahrenheit. De lo que eran las turbinas convencionales. Miren, entonces hago la expansión. Le vamos a cambiar de color. Miren esta. Y miren esta otra. A la misma relación de compresión y mayor temperatura límite, mejor rendimiento. Esta primera generación de turbinas, primero, tenía compresión rotativa, entonces no tenía mucha relación de compresión. Cuando se dan cuenta de eso, dicen, hay que fabricar un compresor. Y lo consiguen a través del compresor axial. Entonces, con el compresor axial, miren, ya hemos llegado a 32 y 40 atmósferas y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? Bueno, las turbinas que tenían bajo rendimiento 12, 14%, con compresores radiales, con compresor axial, pegan un salto hasta rendimientos del 26, 28%. Esta es la primera, bueno, ya vendría a ser la tercera generación de turbinas. O ya, si quieren, también la segunda, del compresor radial al compresor axial, la primera. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, sí, pero a esta le podemos agregar una capa, una barrera térmica, y lo puedo llevar hasta 5%, pongámosle 10%, entre 5 y 10%, 8 sería. Pero más fácil es 10, entonces le saco 10% más a esta temperatura, ¿sí? El 10% de 900 sería, ¿cómo es? 90 grados. 90 grados con los 930 estamos en 810, 820. No me gusta este color. Ya está usado. Vamos a usar el naranja. Y entonces con este 10%, apenas consigo
un poquito más, ¿sí? Pero de 9, de 800 a 1000, a 1500, ahí hay una. Entonces, esta primera, normal, lo que la metalurgia me produce. Esta segunda tiene barrera térmica. Y esta tercera tiene barrera térmica y además sistemas de refrigeración. Ahí está. Miren, ya vamos redondeando las ideas y vamos viendo la importancia en la incidencia que tienen estas características para conseguir mejores rendimientos. Con esta tercera generación de turbinas, o la cuarta si quieren, hemos llegado a rendimientos superiores al 42, 44%. 44%. La mitad es lo que voy a recuperar con el ciclo combinado y entonces voy a llegar a rendimientos de 65, 67%. Fácil. Fácil. Y todavía, si le puedo meter postcombustión en la turbina de vapor, puedo sacar más potencia. Y eso es lo que hacen para las horas de punta. Porque la potencia en hora de punta es cara. Pero lo que estamos analizando aquí es de que entre dos isotermas, ¿sí?, producto de la combustión, se separan y tengo mejor rendimiento del ciclo. Cuanto más alta es la temperatura. A ver, cuanto mayor es la distancia entre las isobaras por el agregado de la combustión, o sea, mayor es el rendimiento del ciclo. Agregado de la combustión, aquí de repente podríamos incrementar por 2 isobaras por el grado de combustión y la temperatura límite. ¿Sí? Aquí le agregaremos la temperatura límite. Y la temperatura límite, agregado de combustión, en todo caso lo podemos poner entre paréntesis. T3 límite. Minúscula nomás. Límite. T3 límite. Bien. Me gusta. Cuanto mayor es la distancia, entre dos isobaras por el agregado de la combustión, o sea, la T3 límite, mayor es el rendimiento del ciclo Brayton. Ahora ya lo hemos entendido con la explicación que les he dado. Y jóvenes, cuando están estudiando, no solamente esta materia, sino cualquier materia, tienen que razonarlo de esta forma. Mediante el uso, miren, la otra que interesante que es, y esto lo hacen en las aeroderivadas, las LM que hay en Bulóbulo, tienen este sistema. Mediante el uso de álabes variables estatóricos, se consigue mejor control del flujo de aire, evitando fugas del fluido por la alta presión y temperatura. A ver. Quiero ver a la turbina para mostrarles dónde está. Son esta parte de acá. Claro, esta parte de acá. Son álabes variables, son móviles. Inclusive en las turbinas estacionarias, esta primera álabe, si lo van, estoy yéndome después de la difusión, del difusor, ¿sí? En las turbinas, estacionarias, estos álabes, cuando se detiene la máquina, se cierran los álabes, queda un poquito abierto. Pero cuando arranca la máquina, abre un poco más
porque más o menos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por acá hay una válvula de venteo. ¿Por qué? Porque no deja pasar todo el fluido de aire, porque aparece mucha vibración. Entonces, se lo drena hasta que hemos pasado más o menos la velocidad de autosustentación, que debe estar más o menos alrededor de 2.300, 2.500 dpm, y entonces allí se cierra y esto se acelera. Los turborreactores son eficientes o no. No, ya estamos más adelante. Aquí. Un diseño con una configuración de 2 rotores coaxiales ofrece además ventajas adicionales. ¿Eso qué significa? Significa, ahora lo vamos a ver, creo que hay un corte, la selección de velocidades óptimas para las etapas de alta y baja presión, high pressure y low pressure. Es bien interesante, porque cuando quiero arrancar, lo voy a arrancar solamente con la baja presión. La reducción del número de etapas del compresor. La refrigeración del aire se realiza más fácilmente entre ambos motores. El arranque del motor es más sencillo, puesto que solo es necesario hacer rotar el motor de alta presión. Bien, aquí estamos hablando de lo que hemos conseguido con esta división de una máquina entre alta y baja presión. Y aquí se lo ve. Bien, aquí lo que estamos mirando es este eje, y este eje tiene ejes coaxiales, uno dentro del otro, entonces manejas velocidades diferentes. Y entonces puedo utilizar estos ejes en forma para el arranque, de tal manera de que el de alta presión va a estar desacoplado de este, entonces el flujo entra y tengo directamente una buena relación de compresión que me permite el arranque. El doble flujo de aire, aquí se lo ve también. Miren, hay un flujo que entra por acá y hay otro flujo que entra por acá. Este flujo que entra por acá es el que se utiliza en el turbofán. Tiene 2 funciones. ¿Cuáles? Primero, refrigera, y segundo, aumenta el flujo para aumentar el rendimiento del turbofán. Pero, al mismo tiempo, tiene una hélice. Fan es ventilador, es una hélice. Entonces, esa hélice, ese ventilador tiene que generar, ¿no? ese volumen del fluido para permitirme realizar esto. El turbohélice, voy a tener la hélice que va a salir por allá. Y ese me va a también incrementar el caudal másico y voy a conseguir buena propulsión. El doble flujo de aire. La mayoría de los aviones modernos, civiles o militares, usan una versión modificada del turborreactor denominada turbofán, que posee las siguientes ventajas. Primero, evita las pérdidas de compresibilidad que limitan la velocidad de crucero a la que se puede volar de forma eficiente. Aviones de hélice. Ya lo vamos a ver más adelante, el problema de la hélice. Se rompe la hélice por unos vórtices. El peso por unidad de potencia es menor, lo que aumenta la relación empuje-peso. La escasez de producir una cantidad de potencia sin restricciones mecánicas importantes. La eficiencia es similar a los motores alternativos diseñados para la aviación, con la ventaja de que este rendimiento máximo se consigue a mayor velocidad. Es más fiable y puede operar más horas que otros motores sin un mantenimiento completo. Miren cómo se ponen los árabes de caliente. Entonces, miren, estas temperaturas es posible que sean altas. Estamos hablando de 1.500, 1.600 grados centígrados. Pero
el ala del interior está siendo refrigerado. Esta es la versión de los primeros motores a reacción con de una turbina, obviamente con una turbina, miren, radial. Entra, se incrementa la presión y luego el compresor termina de darle la relación esperada. Y aquí lo que estoy mirando es las cámaras de combustión. Y miren, aquí tengo un eje para este compresor y otro eje para la turbina. En este, ¿qué es lo que tengo? Tengo, mire, las etapas de turbina y la etapa estatórica. Bien, la tobera. Ahora miren esta otra diferencia. Aquí lo que he hecho ha sido cambiar el compresor, y es un compresor axial. Y mantengo el mismo razonamiento. Pero obviamente que con esto tengo mayor eficiencia, porque la eficiencia del trabajo del compresor tiene un rendimiento de más o menos 0.88. En cambio, el rotativo tiene bajo, apenas llega a 0.68. Y también estoy utilizando el mismo concepto. A esto le llamamos ejes coaxiales. Ahora miren, tengo un cojinete o rodamiento, rodamiento. Cuando vean así la sección y vean una X, se refiere a que es un cojinete o un rodamiento. Es donde está apoyado el eje. Bien. Miren, a esto es lo que le llaman el estatus reactor, no se asusten. Tengo la admisión y tengo directamente la combustión. Y tengo el empuje y el escape. Y miren, en esta tobera es convergente-divergente. Esto lo han debido estudiar en mecánica de fluidos, no voy a echar en el detalle. Pero, miren, tengo convergente y tengo divergente. Y entonces, ¿qué es lo que tengo en la tobera? Tengo match igual a 1, y en esta otra, obviamente que se me ha bajado. Esto es una cosa interesante. Lo que estamos mirando es el compresor, la cámara de combustión, la turbina, y aquí estoy mirando esta parte de la energía residual, porque esta me está moviendo al compresor. Lo estoy expandiendo en la turbina. Y aquí está inclusive hasta la temperatura, presión y temperatura. Y en este corte se me puede ver cómo se incrementa la compresión, la relación de compresión en el compresor, la combustión se mantiene constante, y aquí en la expansión, cómo se me cae. Interesante. Y hay otra más. Esta es la que más me gusta. Aquí es donde aparecen las fuerzas de empuje. ¿Y qué es lo que pasa con las fuerzas de empuje? Miren, aquí empieza hacia la acción, pero hay una reacción que se va incrementando tanto en esta primera etapa de la compresión como en esta segunda etapa de la combustión. Y luego tengo las caídas de presión, ¿no? En la turbina y en la tobera. Pero miren, este es el gap o la diferencia de presión que la que me va a producir el empuje. Aquí a continuación está detallado eso. El empuje neto del turborreactor es el resultado de las variaciones de presión y de la cantidad de movimiento dentro del motor. ¿Se acuerdan lo que era la cantidad de movimiento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
¿Cómo no se van a contar? ¿Mm? A ver. ¿Se acuerdan de que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Y a qué es igual a la aceleración? La aceleración decimos que es la masa derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, pues ahora, miren, a esta la voy a llevar, lo que está dividiendo lo voy a llevar a multiplicar. Y de aquí sale la famosa fórmula de la fuerza por el diferencial de T, que va a ser igual, a la masa por el diferencial de la velocidad, a lo que denominamos impulso y cantidad de movimiento, jóvenes. Eso estamos hablando. Uy, una cosa tan simple no se acuerda. La variación de presión y de cantidad de movimiento dentro del motor. Estos cambios producen fuerzas hacia adelante y otras fuerzas para atrás. Cuando está presente el incremento de la energía calórica por la combustión o energía de presión total, debido a la compresión, o por el cambio de la energía cinética a presión en el difusor, se producen fuerzas hacia adelante. Inversamente resultan fuerzas hacia atrás o pérdidas de empuje cuando la energía calórica o la presión disminuye o es convertida en energía cinética en la rovera, que era esto precisamente lo que estábamos hablando. Esta diferencia va a ser el empuje, que es lo que me va a producir el desplazamiento. Mire, lo estamos mirando desde otro punto de vista. Bien. El empuje neto asignado al motor se determina por la diferencia entre la fuerza que empuja hacia adelante y la fuerza que empuja para atrás. Bien. Y ahora sí, la ecuación de la energía que ya lo hemos visto. En el análisis de las plantas de las turbinas a gas, es necesario estudiar los procesos componentes aplicando la ecuación general de la energía como un medio de simplificar la expresión de dichos procesos. Lo que es más, sería pues terriblemente tedioso. Pero si solamente elijo puntos 1, 2, 3, 4, y a las condiciones que está trabajando la turbina, no van a cambiar. Es decir, de que los puedo pensar como si fuera un fluido estacionario. Y entonces, ese concepto, podemos suponer que los procesos que se realizan en una turbina a gas, el fluido es continuo y responde a condiciones de flujo estacionario. Sistema cuyas propiedades no varían con el tiempo. Arranco la turbina y ahí está. Obviamente que no es lo mismo para un turborreactor la temperatura ambiente de aquí que la temperatura ambiente de arriba. Pero una vez ya el régimen estacionario, permanente, sí, las temperaturas de entrada se van a tener fijas. La temperatura de combustión también, por la combustión y la relación de compresión. En la temperatura límite, lo mismo, y el escape, lo mismo. Entonces me permite analizar la turbina o al motor desde este punto de vista. Sistemas cuyas propiedades no varían con el tiempo, donde el caudal másico será constante en la sección considerada. Porque no va a entrar más caudal másico que el que entra por ese conducto de admisión. Ya está definida el área. El flujo estacionario, como lo hemos definido, es una idealización difícil de obtener, sin imposible. Sin embargo, en la práctica, el número de procesos reales en la turbina, un número de procesos reales en la turbina se aproxima mucho a estas condiciones.
Entre estos están los flujos a través de los compresores, de los combustores, de las cámaras de combustión, de las turbinas, de las hélices, ¿sí? E inclusive hasta de las mismas toberas. Para un sistema de flujo estacionario, la ecuación general de la energía es el balance de todas las energías involucradas en el sistema, con un fluido único de evolución, gas, despreciable, aire. Ya le digo gas porque ya está caliente, despreciando la energía potencial de su peso, relacionado con un nivel de injerencia y otras formas de energía, la eléctrica, la química, las fotovoltaicas, etcétera, etcétera, que son despreciables desde el punto de vista funcional. Porque no va a echar. Miren, y aquí lo tengo. Miren, la energía H1, H2, ya no me sirve la energía potencial. ¿Por qué? Porque es la misma. Si la máquina está en el piso, H, podemos decir que es cero en la definición. H1 es igual a H2, de energía potencial. Y cuando el avión está arriba, ya ha definido su velocidad de crucero y su altitud, hasta el H1 es igual a H2, o sea, la energía potencial es la misma y por consiguiente la puedo despreciar. ¿Qué me queda? La energía cinética, la energía de flujo, la energía cinética, ¿sí? El calor. Y acá estoy introduciendo al sistema el calor. Y a la salida, ¿qué voy a tener? Voy a tener energía interna, una energía de flujo, voy a tener una energía cinética, pero se me va a transformar en trabajo. Pero este trabajo lo puedo ver acá, el trabajo del compresor, el trabajo de la turbina. Perdón, el trabajo del compresor está acá y el trabajo de la turbina está acá. Bien. Donde U es la energía interna debido a la temperatura, P por B la energía de flujo, presión y volumen, un medio de la velocidad al cuadrado, la masa y realidad está relacionada con la gravedad, la energía cinética a su velocidad, la cantidad de calor aportado al sistema y el trabajo mecánico entregado del sistema al exterior. Pero por definición, ¿qué es entalpía? Es la energía interna más el trabajo de flujo. Y entonces puedo reemplazarlo directamente y miren, me queda esta ecuación 1. En realidad ya debería ser la 2, porque la 1 debería ser esta, ¿sí? Pero la 1 se ha convertido en 2. Y aquí lo único que hago es despejar. Y cuando despejo, miren, tengo de que el calor va a ser igual a la diferencia de entalpía, diferencias de energía cinética y el trabajo neto. Pero, ¿lo puedo utilizar como diferencial? Perfecto, no tengo ningún problema. Pero a estos dos últimos se conoce como la ecuación de la energía para un fluido estacionario. Entonces, para un fluido estacionario, ¿qué es lo que tengo? Tengo un componente estático, tengo un componente dinámico de la entalpía. Y entonces a esto le voy a llamar la entalpía total. La ecuación 1 representa la energía asociada con la unidad de peso del fluido que circula en la unidad de tiempo. En ausencia de trabajo, la ecuación se transforma en el que el calor, todo se va a producir un incremento de la entalpía estática y de la entalpía dinámica. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy yendo de 2 a 3. Si digo que el trabajo es 0, no hay trabajo. ¿Sí? En esta parte, ¿qué tenemos? El compresor es un trabajo del exterior que hace sobre el sistema. Y el trabajo de 3 a 4 es el trabajo
del sistema al exterior. Este es positivo y este es negativo, por eso es que digo, porque si no se sumaría. Por eso es que digo, el trabajo útil va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Y eso, todo eso está claro que está súper entendido. ¿Por qué decimos que está súper entendido? Claro, porque este compresor, ¿con qué se mueve? Con la energía de la turbina. Y si tengo algo más acá, porque ese algo está dado aquí, por esta diferencia, por el efecto de la temperatura isobara, me produce la transformación del calor en energía mecánica. Bingo. Y entonces ya acá, ya hemos llegado a este concepto. Miren, pero lo desarrollo. Va a ser C sub P, T2 menos T1, ¿sí? Más, en realidad no puedo hacer punto por punto, ¿sí? En este caso lo que estoy analizando es esto. El calor, cómo se me está transformando en una entalpía y en una energía cinética, en una energía interna y una energía cinética. Ambos reflejan el grado de agitación molecular. Pero, ¿y qué pasa si saco los factores y los separo? Mire, tengo esta expresión. Y entonces podemos decir de que todo esto va a ser la entalpía total del punto 3 y del punto 1. Ese es el calor que se va a producir acá. Esto de repente, si no lo entiende, lo puedo modificar. Yo lo entiendo porque lo que estoy mirando es 2 puntos, 1 y 2. El mayor. Pero si estoy mirando de que no tengo trabajo, estoy mirando esta parte, 3-2. Y esto representa el 3, y este sería el 2, para que entiendan de que esto tiene esta componente acá. Pero, ¿qué es lo que digo? A todo esto le llamo entalpía total. Entonces, la entalpía total está constituida por un componente estático H y un componente dinámico 1 sobre 2G B cuadrado, donde G, J, perdón, G es la gravedad y J es el equivalente mecánico del trabajo. Acá está, miren, el trabajo 3-4, el trabajo 1-2. Miren, es distinto, ¿no? 1-2, en cambio, estoy comprimiendo y en cambio aquí estoy expandiendo. Y este es el famoso turbofan que ya lo han visto y cómo me mejoran los rendimientos, pero además cómo se me incrementan las velocidades. Es una genialidad del programador de esto que le ha dado vida. Y entonces tenemos que hacer el análisis de los procesos. Acá está mi turboreactor. Tengo la sección de entrada, tengo la entrada al compresor, a esto le llamamos el difusor, tengo la etapa del compresor hasta 2, tengo la etapa de la combustión, las cámaras de combustión, tengo la etapa de turbina, ¿sí? Y a este 4-4' le llamamos el tubo de chorro, porque acá lo que hacemos es darle de que sea laminar y después poder expandir. La salida de la tobera sale con una velocidad J y la velocidad de entrada de vuelo es VA. Bien, y entonces, mire, ¿qué es lo que podemos ver?
tengo el difusor, el compresor, las cámaras de combustión, la turbina y la tobera. Tobera le llaman nozzle, ¿no? Y a este también le llaman nozzle, cuidado. Y esto, tobera, nozzle, cuidado. Y entonces aquí se puede apreciar bien el ciclo termodinámico. Tengo una etapa de compresión que se produce acá, en el difusor, el compresor, la combustión, tengo la expansión en la turbina y el remanente útil me queda el empuje. Ahora, miren, qué interesante que es esto. Tengo el inlet es la entrada, tengo el compresor, la combustión, la turbina y la tobera. ¿Qué tengo del difusor de entrada? Mire, en el difusor de entrada tengo la ecuación de la energía. Tengo la entalpía en A más la velocidad de vuelo, que es 1 medio de 2G B A de vuelo al cuadrado. Y en el punto 1 voy a recuperar esta energía. ¿Cómo? Voy a recuperarla como una entalpía y además como energía de movimiento. Y este me va a dar la entalpía total en el punto 1. Y entonces, la entalpía total, sí, menos la entalpía del punto A, va a ser igual a lo que voy a conseguir este incremento de la energía cinética, que la voy a convertir en presión. La compresión va a ser de 1 a 2. ¿Qué tengo en 1? Ya tengo el HT1. Y a ello le agrego el trabajo del compresor. Y entonces, en este punto 2, voy a tener la entalpía total de la turbina en el punto 2, ¿sí? Y el trabajo del compresor. Y esto lo voy a ver directamente, aquí es más, cuidado. El H2, que va a ser, perdón, el H2 es esto, y aquí está mal expresado tal vez. El H2 debería ser igual a esto, y esto debería ser ya directamente, ya no tiene por qué entrar esto. Va a ser el H1, el H2 menos el H1 directamente. Lo voy a corregir esto antes de enviarlo. La combustión, ¿qué es lo que tengo? En la combustión le agrego el combustible. O sea, a este 2 le voy a agregar el combustible y voy a tener la entalpía total en H3. ¿Ve? Acá está bien. Entonces, el calor, ¿qué va a ser? El calor suministrado va a ser entalpía total de 3 menos la entalpía total de 2. Este está de más. Y si quieren, ahorita hacia lo corregimos. Bien. Ya la tengo la turbina. Estoy aquí en la combustión, perdón. Ya la tengo la combustión. En la tobera, perdón, en la turbina. En la turbina tengo 3, 4. El T, la entalpía total en el punto 4 va a ser el de T3 más el trabajo del compresor. Ahí está. Y el trabajo del compresor es equivalente a esto, 3, 4. La entalpía total en 3. En realidad,
la turbina está mal. Aquí es, ¿no? Trabajo la turbina 4 y este es 3. Perdón. Aquí hay otro error. Otro errorcito. 3. Y en la tobera, miren, y mis alumnos no me han hecho dar cuenta. O de repente me ha quedado porque empiezo a jugar y empiezo a cambiar los valores. Y después lo actualizo y lo dejo todo mal. Bien, la turbina que tengo va a ser, esto está mal, esto está bien. ¿Por qué? Porque estoy considerando esto que lo estoy despejando para este otro lado. Bien, porque estamos mirando, estoy viendo este 3-2, entonces 4-3, pero me daría negativo. Bien, la tobera va a ir de 4 a 5. La entalpía total en 4 ya la tengo. Y esto otro voy a tener la entalpía más la energía cinética. Y entonces la energía cinética va a ser igual al H4 menos esta. Y voy a tener la energía cinética. Bien, pero entonces ya tenemos nuestras ecuaciones con las que vamos a jugar. Hay una llamada. Gracias. No, no te preocupes, Choquito. Estamos en paro. Análisis de rendimiento de qué es lo que tengo. A la entrada, el trabajo del empuje, perdón, es este con este, o con 3. Perdón. El trabajo de expansión es 3J. Bien, pero la expansión va a ser el trabajo de la turbina más el trabajo de la tobera. Y entonces el trabajo de la turbina va a ser 3-4 más 4 más esta energía cinética que ya tenemos, BJ al cuadrado sobre 2G, equivalente mecánico del trabajo. ¿Sí? El trabajo del compresor va a ser todo esto. Va a ser en realidad 2 ATA, pero 2 ATA es esto más esto. ¿Sí? El trabajo del compresor más el aporte de del difusor. Entonces tengo 3-2-1, ¿sí? Más esta energía cinética, que aquí lo tengo, B A al cuadrado sobre 2GJ. Pero lo que conocemos es de que este trabajo de la turbina es igual al trabajo del compresor. 3-4 va a ser igual a 2A, 2'A o 2A, ¿sí? Bien, la entalpía 3-4 va a ser igual a la entalpía 2, entalpía total, perdón, 2A. Y el trabajo útil va a ser igual a al trabajo de la expansión menos el trabajo de la compresión. Y entonces, si reemplazo, ¿qué es lo que tengo? Tengo esto de acá, de esto está mal.
Estas son velocidades. El trabajo útil va a ser igual a este 3J menos, no está bien. Toda la expansión y toda la compresión. Bien. Pero ahora si lo reemplazamos, mire, ¿qué es lo que tengo? En este trabajo tengo la turbina y la tobera. 3, 4 más esta energía cinética. ¿Sí? Y este de acá voy a tener el trabajo del compresor más el difusor. Trabajo, entalpía total 2, entalpía total 1 y la energía cinética de 1 a A, que es esto. Pero hemos dicho que por definición H3, esto es igual a esto. ¿Sí? Y entonces, entonces esto, ¿dónde estás? Entonces, esto es igual con esto. Y el trabajo útil me va a quedar esto. Ole. Quiero esto. Me vamos a cambiar color rojo. Esto menos esto. Azul. ¿Ah? Miren, el trabajo útil va a ser igual a este trabajo que va a estar dado el de la tobera, menos este trabajo que me va a ocasionar la velocidad de vuelo, de desplazamiento del avión, del turboreactor. Bien. Entonces sigamos. Ahora tenemos que ver el rendimiento. Ahora yo no sé por qué les cuento de que les doy el examen turboreactores. Dale aquí. Fíjate, olímpico de fase. Es solamente razonable. Y entonces el trabajo útil ya lo tenemos, que es igual a esto. ¿Sí? Esto está repetido. No, perdón, no está repetido. Saco factor común 1 sobre 2J y tengo la diferencia de velocidades. Bien. Pero miren, el calor suministrado tengo de 3 a 2. El calor suministrado, la entalpía total de 3 menos la entalpía total de 2. Y el rendimiento va a ser al trabajo útil sobre el calor suministrado. Y si lo reemplazamos, voy a tener, y va a ser igual a esto, viéndolo como entalpía total. ¿Sí? La entalpía total del trabajo útil y esto otra vez he vuelto al inicio. Pero esto, si lo vemos, es esto de acá. Va a ser un medio de G factor 1 sobre 2GH, diferencia de velocidades, por la entalpía 3, 2. Entalpía total 3 menos entalpía total 2. Entonces, ¿qué me dice esto? Lo que me está diciendo es de que el rendimiento del turborreactor solamente va a estar relacionado con esta velocidad y esta velocidad. La velocidad, ¿dónde voy a conseguir la mejor velocidad?
cuando tenga la mejor expansión en la tobera. ¿Sí? Cuando esto sea lo más grande posible y esto no interesa la velocidad del vuelo. En esa condición, esto se hace máximo. ¿Sí? O, si quieres, lo hago grande esto y lo hago grande, chiquitito esto. La otra posibilidad es hacerlo chiquitito, la velocidad de vuelo baja. Pero, ¿qué consigo con la velocidad de vuelo baja? Pero ahora, si vos te das cuenta, ¿qué es lo que pasa cuando el avión está quieto? La velocidad de vuelo es cero, porque lo tienes frenado al turboreactor. Y entonces el rendimiento se convierte en un impulso bárbaro para despegar. Y a medida de que va incrementando la velocidad, obviamente que va subiendo y obviamente que va disminuyendo ese rendimiento. En las etapas de turbina que tenemos, miren, es igual de pensar en la admisión, en la compresión, un motor de 4 tiempos, que es algo, este es el subturbofan, que lo podemos ver acá, miren, miren, tengo una turbina en alta para el compresor de alta y tengo una turbina para el ventilador. Ahora, fíjense otro detalle. Aquí podría tener una caja reductora. ¿Pero para qué quiero caja reductora? Eso lo tengo que hacer para una hélice. Ya lo vamos a ver. Y entonces tengo las salidas del fluido caliente hacia la tobera y para conseguir el BJ que nos interesa de que tenga la mayor velocidad posible. Pero, ¿y qué sucede con los aviones? Creo que ya lo hemos analizado esto cuando hemos hecho expansiones múltiples. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es esto, miren. Voy a fijar la temperatura límite acá. Esta es la temperatura límite. La temperatura límite es la temperatura T3 límite, ¿no? T3 límite. Lo vamos a poner así. ¿Qué característica tiene esta temperatura límite? Miren, ¿qué carácter? Es la temperatura que me va a soportar los materiales, los 1500 grados de temperatura. Pero acá en la postcombustión no tengo ningún problema de incrementarle más la temperatura límite y estoy consiguiendo mejores rendimientos. Lo que sí no debería hacer es tener una temperatura menor que la temperatura límite, en este caso 4, y porque el rendimiento sería pobre. En un determinado momento va a ser, en este punto va a ser lo mismo que un ciclo simple. Aquí la ventaja que tengo es de que puedo conseguir mayor temperatura y puedo tener una expansión mayor y por consiguiente puedo tener más energía cinética para tener una velocidad mayor en la tobera. Y eso lo razonamos de la siguiente manera. Lo vamos a ver. Miren, el turborreactor. Miren, 2. Claro, si estuviera uno, si me falla uno, tengo el otro, ¿no? Va disminuyendo mi velocidad, claro, pero lo voy a poder llevar al motor, al avión, a su destino. Miren, y aquí se lo ven ahora. Miren, y entonces esta última parte está refrigerada. Entonces puede soportar temperaturas altas. Le hago un recubrimiento cerámico y luego lo hago con refrigerar con el mismo fluido. Ahí está, en un portaavión. Por eso es que los aviadores de portaaviones son los mejores,
no cualquiera se anima a aterrizar en espacios reducidos. Y miren lo que son estos aviones. Entonces, tienen todo un arsenal adentro y afuera. Ahí está el famoso turborreactor, la compresión, la combustión, la turbina, que el trabajo de la turbina tiene que ser igual al trabajo del compresor, y la tobera. Ciclo de la postcombustión, ya lo conoce, es lo que estábamos viendo, acabamos de ver. Le agrego más trabajo de expansión, más velocidad para el turborreactor. Miren, acá está la postcombustión y sale. La inyección de combustible en la tobera se puede regular para proporcionar un reparto heterogéneo y las temperaturas más elevadas en la parte central. Miren, los quemadores, la mayor parte en la parte central. La velocidad de salida aumenta considerablemente como de empuje, pero el rendimiento de la propulsión y el rendimiento térmico disminuye, claro, siendo mayor el consumo de combustible. Y yo pregunto, ¿y qué incidencia tiene? Claro que tiene incidencia porque vas a tener una autonomía de vuelo, pero y si tienes un avión que te sigue, no vas a usar postcombustión, usas, pues entonces incrementas tu velocidad y te vas. Y lo que hacen, le hacen un bloque y vienen por atrás y lo bajan. Oh, unos bandidos. Y aquí tienen un perfil de los materiales que están utilizando y las temperaturas que se tienen. Superaleaciones, habladas de turbina críticos. El motor, acá miren la postcombustión. Acá ya les estoy poniendo la hélice. Ya es otro concepto que quiero mezclarlo, pero está ahí. Y aquí están las derivaciones que se tienen. El turborreactor, el turbohélice y el turbofan. Que después voy a volver a hablar un poquito más sobre esto. Acá está, miren el turborreactor. Este es el inicio, este es el prototipo que ha dado inicio a todo. El turborreactor. Miren, tengo que ponerle una hélice, no puedo darle esta velocidad, entonces, ¿qué es lo que hago? Y tengo que poner una caja seductora, tiene la hélice, y ahí esta hélice, por consiguiente, no puedo darle mucha velocidad porque se me van a romper las aspas del ventilador. Este ya es el turbofan. Revisen, no, ya tienen todos los elementos. El turbojet, y miren, ahí está la turbohélice, perdón, el turborreactor. Qué linda animación. Acá está el turbohélice. Ahí está. Miren. Son... después lo vamos a ver en otro apartado, en otra presentación. Las velocidades alcanzan hasta 600 kilómetros por hora. Son esos que sentimos los aerocommanders, son aviones a propulsión, pero son pequeños. Y el turbofan. Miren el turbofan. Ahí lo tienen funcionando. Esta es la evolución que ha seguido esta industria. Y por último lo vamos a ver. Y por último vamos a ver el tema de los cohetes. Acá miren un esquema básico de las LM6000. LM son la serie derivada de General Electric. CCN 6000 porque tiene 60
tienes la 25, que es de 25 a 60, 6.000, que es de 60, y tienes las 100.000, que son 100 megas. Una potencia con que incrementamos las temperaturas. La temperatura ambiente es la misma. La temperatura, miren, las RPM son también con las RPM, las potencias, pero acá está la temperatura, esta, 1600 grados Fahrenheit. Y acá tienen cómo se consigue el tema de los motores de pistón, las turbinas, en fin, ya son cosas complementarias que les he puesto. Y acá están las diferencias de lo que es una máquina del mismo fabricante, General Electric, pero las aeroderivadas y las industriales, las heavy duty. Miren, hay diferencia, miren. Estas son muy compactas. Estos álabes son móviles. Y acá esto tal vez lo podría poner más adelante. Y acá está el tema de los cohetes. El tema de los cohetes, que es, tengo el combustible y tengo botellones, tanques de aire comprimido, oxígeno si quieren también. Esto es lo que tienen los propulsores para los cohetes. ¿Sí? La única diferencia es que en esta última pues puedes poner lo que le llaman las ojivas nucleares y tienes un misil. ¿Estás contenta? Que con lo que nos maneja Putin. Los cohetes utilizan combustible y oxígeno para aumentar la energía del gas dentro de la cámara de combustión. Esto cuando impulsas en los transbordadores, después lo está así y lo vas a separar las cosas una vez que has conseguido la empuje. Miren, ahí están sus partes: carga útil, tercera etapa, todo el modo lunar, con las que han ido a la luna, reservorios de hidrógeno, propulsor, y las distintas etapas que las van, primera etapa, segunda, que las van soltando a medida que van consiguiendo la empuje para ganar. Es impulsado por estos elementos. Ahora miren el ingenio de Monge. No hay límite, no hay límite. Uy, no podía faltar el arma destructora que el hombre inventa para autodestruirse. Bien, ¿les gustó? ¿Cómo que quieren que les diga? Es fácil después de empezar a analizar a las turbinas, y es fácil de ir a trabajar en empresas aéreas también. Bien, rapidito les voy a tomar la asistencia. La voy a marcar porque en realidad, si bien voy a considerar que el que ha hecho el avance de materia hoy día es 25,